Mis padres pagaron mi boda ignorando mi dolor e invitaron a mi hermana que arruinó todo. 3 años después, yo ignoro su dolor negándoles conocer a su primer nieto. Historia 1. La boda manchada. Nunca quise que mis padres pagaran mi boda. Siempre soñé con una ceremonia sencilla, solo con familiares y amigos cercanos. Pero mis padres insistieron, diciendo que querían darme el mejor comienzo en mi nueva vida. A regañadientes, acepté, pensando que era justo dejarlos hacer lo que querían, ya que habían hecho mucho por mí. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación complicada. Eran autoritarios y controladores, y constantemente tomaban decisiones por mí sin consultarme. Incluso cuando era adulta, me trataban como a una niña, y era agotador. Pero, al mismo tiempo, sabía que me amaban y querían lo mejor para mí, aunque sus métodos fueran equivocados. Mi relación con mi hermana, por otro lado, era casi inexistente. Nos habíamos distanciado con los años, desde el día de mi primera boda. Llegó a la ceremonia borracha, armó un escándalo y arruinó todo el día. Me sentí humillada y devastada, y me llevó mucho tiempo recuperarme del trauma de ese día. Después de eso, traté de distanciarme de ella, no quería que me asociaran con su comportamiento errático. Pero mis padres no lo veían así. Siempre intentaban que nos reconciliáramos, diciéndome que la familia era importante y que debía perdonar y olvidar. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, y me resultaba difícil volver a confiar en ella. No podía entender cómo podían ser tan ciegos a lo que me había hecho. No era solo la vergüenza y la humillación de su comportamiento ebrio, era el hecho de que había destrozado mi confianza en ella. No sabía si alguna vez podría perdonarla por lo que había hecho. Pero mis padres eran persistentes. Me llamaban cada pocos días, preguntándome si había hablado con mi hermana, si la había invitado a cenar y si había considerado pedirle que fuera mi dama de honor en mi próxima boda. Me sentía sofocada por su constante presión, y me hacía sentir resentida con ambos. Traté de explicarles que simplemente no podía volver a confiar en mi hermana y que no la quería cerca el día de mi boda, pero no parecían entenderlo. Es tu hermana, tienes que darle una oportunidad, decían, como si eso lo arreglara todo. Al final, tuve que ser firme con ellos. Les dije que no quería a mi hermana en mi boda y que no podía arriesgarme a que arruinara el día de nuevo. Fue difícil para mí decirlo, porque sabía cuánto les dolería, pero también sabía que tenía que hacer lo mejor para mí. No lo tomaron bien. Me acusaron de ser egoísta y de no considerar sus sentimientos, pero me mantuve firme, y finalmente, cedieron. Estaba nerviosa mientras caminaba hacia el altar, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había estado soñando con este día durante tanto tiempo, imaginando cada detalle, cada momento, pero ahora que estaba aquí, estaba consumida por la ansiedad. Podía sentir los ojos de mis padres sobre mí, sus sonrisas orgullosas brillando mientras me dirigía al altar. Pero a medida que me acercaba, mi corazón se hundió porque, de pie allí, en la primera fila, estaba mi hermana. No podía creerlo. Les había dejado claro a mis padres que no la quería en mi boda y que no podía arriesgarme a que la arruinara de nuevo. Y, sin embargo, allí estaba, mirándome con una sonrisa petulante en su rostro. Sentí una oleada de ira y traición. ¿Cómo podían mis padres hacerme esto? ¿Cómo podían ignorar mis deseos e invitarla de todos modos? ¿No entendían cuánto me había lastimado? Traté de concentrarme en mi prometido, en el amor que compartíamos y en el futuro que estábamos construyendo juntos, pero todo lo que podía ver era a mi hermana, un recordatorio constante del dolor y la humillación de mi primera boda. A medida que avanzaba la ceremonia, podía sentir sus ojos sobre mí, su presencia como una nube oscura sobre el día. Quería gritar, huir, exigir que se fuera, pero no quería armar un escándalo. No quería darle la satisfacción de saber que me había afectado. Pero mientras intercambiábamos nuestros votos, no pude evitar pensar en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si mis padres me hubieran escuchado, si hubieran respetado mis deseos. Tal vez podría haber tenido la boda que siempre había soñado. Tal vez podría haber disfrutado este momento sin sentirme observada, juzgada y criticada. Después de la boda, confronté a mis padres, exigiendo saber por qué habían invitado a mi hermana sin decírmelo. Su respuesta fue fría y calculadora. Todo tiene un precio, dijeron. Casi lloré. Traté de evitar a mi hermana tanto como fuera posible, pero parecía estar en todas partes, acechando en las esquinas, susurrando a mis padres, haciendo comentarios sarcásticos sobre mi vestido y mi peinado. Era como una pesadilla hecha realidad. La alegría y la emoción del día fueron reemplazadas por el miedo y la ansiedad, mientras me preguntaba qué haría a continuación. ¿Derramaría una bebida sobre mí? ¿Insultaría a mi nuevo esposo? ¿Intentaría iniciar una pelea? Me sentía como una prisionera, atrapada en una situación que no podía controlar. Y mientras miraba alrededor, a las caras sonrientes de mis invitados, no pude evitar sentirme como un fraude.
Se suponía que este era el día más feliz de mi vida, pero todo en lo que podía pensar era en cómo mi familia me había traicionado. No fue hasta más tarde, cuando mi esposo y yo estábamos solos, que finalmente pude dejarme llorar. Le conté todo, sobre el comportamiento de mi hermana, sobre la traición de mis padres, sobre cómo me había hecho sentir todo. Y por primera vez desde que vi a mi hermana en el altar, sentí que podía respirar de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. El recuerdo de ese día siempre estaría empañado por la presencia de mi hermana y por el sentimiento de que mis padres la habían elegido a ella antes que a mí. Actualización 1. Después de ese día, corté todos los lazos con mis padres. Estaba dolida y enojada, sintiendo que habían elegido a mi hermana antes que a mí, a pesar de sus acciones. No quería tener nada que ver con ellos, y dejé claro que no los quería en mi vida. Pero fueron persistentes, constantemente tratando de comunicarse conmigo, enviándome mensajes y llamándome sin parar. Al principio, traté de razonar con ellos, de explicar por qué sus acciones me habían herido tan profundamente, pero simplemente no parecían entenderlo. Seguían diciéndome que la familia era importante, que debía perdonar y olvidar, y que estaba siendo egoísta por no querer reconciliarme. Pero no podía olvidar lo que había sucedido, y no podía obligarme a perdonarlos por lo que habían hecho. A medida que pasaban los meses, sus intentos de comunicarse conmigo se volvieron cada vez más insistentes. Aparecían sin previo aviso en mi puerta, tratando de forzar su entrada en mi vida. Me enviaban regalos y tarjetas, esperando que me sintiera culpable y los aceptara de nuevo en mi vida. Pero nada de lo que hicieran podía cambiar lo que sentía. Cuando mi esposo y yo descubrimos que íbamos a tener un bebé, estábamos en la luna. Siempre habíamos hablado de formar una familia juntos, y estábamos emocionados de dar este siguiente paso en nuestras vidas. Como era de esperar, cuando mis padres se enteraron del embarazo, comenzaron a comunicarse con nosotros nuevamente. Al principio, solo eran correos electrónicos y mensajes, pero pronto comenzaron a intensificar sus esfuerzos. Llamaban al teléfono de mi esposo y dejaban mensajes de voz desesperados, rogando ser parte de nuestras vidas nuevamente. Enviaban regalos y cartas dirigidas a nuestro hijo por nacer, tratando de hacernos sentir culpables para que los dejáramos estar allí para el nacimiento. Les enviamos un mensaje firme diciéndoles que no los queríamos en nuestras vidas y que sus intentos de contactarnos solo nos alejaban más. Unos días después, mi esposo recibió una llamada de mi padre. Exigía que los dejáramos estar allí para el nacimiento de su nieto, diciendo que era un evento familiar y que tenían derecho a estar allí. Estaba furiosa. ¿Cómo se atrevían a intentar entrometerse en un momento tan personal e íntimo? Había dejado claro que no quería tener nada que ver con ellos, y sin embargo, seguían intentando forzar su regreso a mi vida. Nos aseguramos de mantener nuestros planes del hospital en secreto, excepto para unos pocos amigos y familiares de confianza. Cuando nació nuestro hijo, solo estábamos mi esposo y yo en la sala de partos, y fue el momento más mágico y especial de mi vida. No fue hasta que tuve a mi hijo, mi hermoso niño, que comenzaron a darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Querían ver a su nieto, ser parte de su vida, pero no podía olvidar lo que había sucedido y no podía obligarme a dejarlos volver a mi vida, no después de lo que habían hecho. Así que cuando se comunicaron conmigo nuevamente, pidiendo conocer a su nieto por primera vez, supe lo que tenía que hacer. Les dije lo mismo que me habían dicho 3 años antes, que todo tiene un precio, y el precio de sus acciones era que ya no eran parte de mi vida ni de la vida de mi hijo. No podía permitir que mi hijo fuera manipulado por mis padres como yo lo fui. Era mejor que creciera feliz y lejos de su comportamiento tóxico. Deberían haber respetado su decisión en primer lugar, entonces todo esto no habría sucedido. ¿Quién les dijo que actuaran como unos completos imbéciles? Es comprensible por qué dejó de hablar con sus padres después de que repetidamente faltaron el respeto a sus límites. Era su día especial y tenía todo el derecho de invitar o no invitar a quien quisiera. Su bebé, su decisión. Era importante para ella tener un parto tranquilo y sin estrés, sin la presión adicional de la presencia de sus padres. Decirles las mismas palabras que le dijeron el día de su boda fue una declaración poderosa. No creo que sea una. Historia 2. La guerra de los dulces de Halloween. Cada año, mi esposo Matt y yo hacemos cubetas de Halloween para todos los niños de la familia, lo que incluye a nuestra hija Madeleine, que tiene 16 años, y a 2 sobrinos, Noah y Jaden, que tienen 8 y 10 años. Quiero aclarar que mi hermana Sara es una buena persona, pero a veces puede ser inmadura. Ella hará una declaración que esperarías de un estudiante de secundaria y no de una madre adulta. Sara vino con Noah y Jaden a recoger las cubetas y se quedaron un rato. Madeleine estaba de compras con Matt. Sara miró también en la canasta de Madeleine y preguntó por qué seguíamos haciendo una para ella, porque tiene casi 17 años. ¿No se supone que son para los niños de verdad?
Le dije a Sara que es solo la forma en que Matt y yo le mostramos a Madeleine que la amamos. Los padres adoptivos iniciales de Madeleine fueron una gran parte del enfoque de Matt y yo es asegurarnos de que Madeleine sepa que es especial y apreciada por nosotros. Sara seguía diciendo que los dulces y los regalos podrían haber sido para Noah y Jaden en su lugar, ya que son los niños de verdad. Sara vio que la cubeta de Madeleine tenía una tarjeta de regalo para Build-A-Bear y dijo, casi 17 años y todavía te está arrastrando a Build-A-Bear. Noah superó ese lugar hace años. ¿Cuándo va a empezar Madeleine a actuar de acuerdo a su edad y a crecer? Respondí que Sara era la que necesitaba crecer aquí, francamente. Noah y Jaden empezaron a reírse y Sara se fue. Ha pasado casi una semana y los miembros de la familia todavía se están poniendo en contacto conmigo para decirme que soy una imbécil porque sé que Noah y Jaden me admiran como su tío, pero aún así decidí socavar la autoridad de Sara frente a sus propios hijos y básicamente les enseñé a mis sobrinos que está bien faltarle el respeto a su madre. Creo que Sara estaba siendo el mal ejemplo al decir cosas groseras sobre Madeleine y tratar de dictar si puedo o no darle a mi propia hija una cubeta de Halloween, pero seguí siendo una imbécil por ¿decirle a Sara que creciera frente a sus propios hijos impresionables? No eres la imbécil. Si Madeleine ha estado en el sistema de crianza, es probable que no haya tenido una infancia estable. Si está interesada en hacer cosas más infantiles como Build-A-Bear, eso es increíble. Mucho mejor que incursionar en la bebida y las drogas como hacen algunos adolescentes. No eres la imbécil. Sara estaba tratando de dictar cómo deberías celebrar un día festivo con tu familia, lo cual es una decisión personal y debe ser respetada, y usurpar algo destinado a tu hija para dárselo a la suya. En realidad, fuiste bastante amable con tu respuesta. Ella necesita hacer más que solo crecer. No eres la imbécil. En realidad, no creo que la hayas irrespetado. Defendiste a tu hija. Ella fue la que dio un mal ejemplo a sus hijos al ser desagradecida por los regalos que le diste y sentirse con derecho a más. Tienes razón, ella necesita crecer. Historia 3. El desalojo del vegano. Tengo 25 años, soy mujer. Mi hermano, de 29 años, y mi cuñada, de 31, recientemente terminaron su contrato de arrendamiento. Tienen un nuevo apartamento, pero no hasta diciembre. Mi cuñada también está embarazada de 6 meses. Han estado viviendo conmigo por un tiempo y se quedarían otro mes, ya que el dinero es escaso y los hoteles aquí son muy caros donde vivo. Soy vegana y lo he sido durante años. Antes de eso, era vegetariana. Mi hermano siempre se ha burlado de mí por eso. Antes de que mi cuñada y mi hermano se mudaran, les dije que no quería carne ni pescado en mi casa. El olor a pescado y carne me da arcadas y también me encanta cocinar y no quiero que mis cuchillos y sartenes lo toquen. Mi cuñada estuvo de acuerdo, mi hermano se quejó, pero finalmente aceptó, ya que no tenían a dónde ir. Ahora, al principio todo iba bien, hasta que empecé a notar muchos envases de carne en la basura. Hablé con mi hermano al respecto y me dijo que solo lo cocinaba cuando yo no estaba, para que no lo oliera. Realmente no me gustó, porque había estado en mis sartenes y había tocado mis cuchillos, tabla de cortar, etc. Pero decidí dejarlo pasar y le dije que podía cocinar carne y pescado cuando yo no estuviera, pero que usara sus propias sartenes y cuchillos. Dijo que traería sus cosas en unos días, que estaban en un almacén, y que esperaría a cocinar carne y pescado hasta que las tuviera. Bueno, la semana pasada estaba cocinando carne. No me di cuenta de inmediato porque estaba en una reunión en línea en mi habitación, de nuevo, en mi sartén y con mis cuchillos, etc., porque no tuvo tiempo de traer sus cosas de su almacén a 20 minutos en coche. Me enojé mucho y le dije que sería su última advertencia. Un día después, empezó a hacer tocino y huevos de nuevo, en mis cosas. Luego dijo que solo cocinaba carne debido a los antojos del embarazo de mi cuñada. Ella ni siquiera estaba allí, no llegó a casa hasta unas horas después y sé que ni siquiera le gusta el tocino. Tal vez tenía antojos de embarazo, pero ni siquiera estaba en casa, así que no tenía sentido. Quería dejarlo pasar, pero cuando empezó a reírse por la noche con mi cuñada de que había comido un sándwich de tocino tan delicioso, eché a mi hermano. Ahora se está quedando en un hostal demasiado caro, compartiendo habitación con otras 7 personas. Mi cuñada dijo que considera importante dejar que su bebé se vincule con el padre, mi hermano, y ahora también está buscando quedarse en el mismo hostal o buscar un hotel que no pueden pagar. Ella me entendió, sin embargo, pero creo que también piensa que exageré. Me siento mal por ellos, especialmente por ella, pero no es fácil para una embarazada quedarse en un hostal mientras trabaja, etc. Pero siento que no la eché y le di suficientes oportunidades. Sé que suena tonto, porque es solo carne y pescado para mucha gente, pero simplemente no quiero vivir en un lugar así. O debería haberlo dejado pasar. Me siento irrespetada. Mis amigos están 50/50. No tengo familia a quien preguntar. Edición,
no les estoy pidiendo que sean veganos. Originalmente les pedí que fueran vegetarianos, luego cambié a cocinar carne / pescado en sus propias sartenes cuando yo no estuviera presente. Los huevos y el queso nunca han sido un problema y no les pediría que se volvieran veganos, especialmente a una embarazada que no sabe nada de veganismo. No eres la imbécil. Vivían contigo sin pagar alquiler y todo lo que tenían que hacer era mantener el único límite que estableciste. Un límite que dejaste muy claro antes de que se mudaran. Un límite que, bueno, tu hermano rompió varias veces y fue advertido cada vez. Llegaron a la etapa de averiguar, de joder, y aquí estamos. Especialmente porque todavía le ofrecías a esa cuñada que se quedara contigo y ella eligió ir al hostal por su propia voluntad. No creo que haya nada más que puedas hacer aquí. Te garantizo que permitir que tu hermano regrese a la casa resultará en que cocine más carne. Se le dieron todas las oportunidades para detenerse antes y no lo hizo, y dejarlo regresar solo sería una prueba de que puede salirse con la suya nuevamente. No eres la imbécil. Le diste un montón de opciones diferentes. Sería una cosa si ella tuviera órdenes del médico de comer carne y él solo la cocinara para ella. Si ese fuera el caso, te diría que te calmes. Es posible que necesite comer carne y creo que deberías dejarla hacerlo en la casa, incluso si no fuera por orden del médico. Es bastante razonable suponer que una persona embarazada va a necesitar tanta hierro y proteína. Pero los dejaste hacer eso. Todo lo que tenía que hacer era conseguir sus propias sartenes y todo lo que tenía que hacer era cocinar carne para ella en lugar de cocinar tocino para sí mismo mientras estabas en casa, en tus sartenes, que es exactamente lo que le pediste que no hiciera. También es amable de tu parte seguir permitiéndole quedarse y creo que fue la elección correcta. Una persona que está tan embarazada probablemente no debería quedarse en un hostal como ese, sinceramente, no estoy segura de que sea seguro. Hay todo tipo de enfermedades extrañas que pueden existir en un hostal. Si ella quiere ir, déjala ir. No eres la imbécil. Primero, qué estúpida planificación tener un contrato de arrendamiento que termine solo 2 meses o más después del anterior. Realmente parecen haber planeado que podrían quedarse contigo cuando firmaron el nuevo contrato de arrendamiento, sabiendo que eras vegana. Que no puedas dejar de comer carne y pescado durante esas pocas semanas o comer fuera. Incluso fuiste amable y les ofreciste que simplemente usaran sus sartenes y así, pero no, los 20 minutos fueron demasiado para él. No te tuvo ningún respeto, qué egoísta. La carne era más importante que un lugar gratis para quedarse junto con su esposa embarazada.